encontramos que en diferentes tiempos algunas personas han tomado esa palabra inédita y le han añadido algunas cosas y ya han hecho lo que hacen algunos artistas y compositores con un cántico, una música que fue preparada y que es inédita, y luego que ya salió a la luz, algunas personas luego le hacen arreglos y también le quitan algunas palabras o le añaden otras, pensando que van a producir algo mejor que aquello que fue traído originalmente. Por lo tanto, hacen de esa música una composición híbrida, porque le añadieron o le quitaron. Pero la original es la que tiene valor, porque esa es la composición, la música inédita. Por lo tanto, aunque no parezca tan hermosa como la que hagan haciéndole arreglos, la original es la inédita. Y la palabra de Dios original, dada por el Espíritu Santo a través de sus diferentes profetas y mensajeros, es la palabra inédita de Dios. Esa es la que tiene valor. Lo que le hayan añadido algunos grandes estudiosos no tiene valor. Han hecho una palabra con añadiduras y han añadido tradiciones y enseñanzas humanas. El pueblo, en este pasaje que leímos, clamó: voz de Dios y no de hombres. Por lo tanto, el pueblo quería la palabra inédita de Dios. El apóstol Pedro predicaba la palabra inédita de Dios. Por eso es que Dios hacía grandes maravillas y miles de personas que recibían la fe de Cristo y daban un testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero ¿qué del sumo sacerdote y del concilio del Sanedrín? El concilio de la religión hebrea, compuesto por 70 sabios, más el sumo sacerdote, que hacía el número 71. ¿Qué de la palabra que ellos hablaban al pueblo y que decían que era la palabra de Dios y menospreciaban lo que San Pedro y los demás apóstoles estaban predicando y decían que eso que predicaban era una locura, era un camino de herejía, ese camino que tenían esos apóstoles? Ahora comparemos lo que Pedro y los apóstoles estaban predicando y las enseñanzas que el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín le estaba dando al pueblo. El concilio del Sanedrín, encabezado por el sumo sacerdote, le estaban dando la palabra escrita de Dios con cosas añadidas, tradiciones. Cristo dijo a ellos: vosotros invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Por lo tanto, la palabra de Dios
si se le añade a ella, acrescenta algo a ela, es invalidada. é invalidada. Pierde el efecto Perde o efeito de bendición de bênção para las personas para as pessoas. y no puede producir E não pode produzir lo que está prometido o que está prometido para el pueblo. para o povo. Deja de ser Deixa de ser la palabra a palavra inédita de Dios inédita de Deus y viene a ser e passa a ser letra, letra y la letra mata, e a letra mata. pero el espíritu Mas o Espírito, vivifica. Por lo tanto, portanto, al añadirle, ao acrescentar lo que tienen es o que tem, la palabra é a palavra inédita de Dios, inédita de Deus, a la cual le han añadido a qual y han acrescentar hecho una composición humana, uma composição. y por consiguiente eso es Consequência, isso é voz de hombre, voz de homem, voz de grandes hombres, voz de grandes homens, sabios humanos, sábios humanos, que le han dado su propia interpretación que deram sua própria a la palabra de Dios. à palavra de Deus. Y cuando ellos hablan esa palabra Quando eles falam essa palavra con cosas añadidas, com coisas acrescentadas, eso es voz de hombres. isso é voz de homem. El pueblo está O escuchando povo está escutando voz de hombre, voz de homem. pero cuando Dios levanta Mas quando Deus levanta un mensajero um mensageiro al cual le da a quem dá su palabra inédita inédito por medio del Espíritu Santo pelo Espírito Santo y le abre e abre esa palabra inédita essa palavra inédita y le abre esos misterios e abre esses mistérios que no eran conocidos que não eram conhecidos y Él los habla. e eles falam. Esa es Essa é la palabra a palavra inédita de Dios. inédita de Deus. Y cuando toma E quando tu toma, lo que fue hablado quando pega o que por los fala profetas, pelos profetas por Jesús y los apóstoles e os apóstolos y los diferentes mensajeros que Cristo ha enviado mensageiros que Cristo enviou y lo dan al pueblo y lo da al pueblo con el mismo espíritu, com o mesmo Espírito, con la misma a revelación mesma revelação que el Espíritu Santo lo trajo por medio de esos mensajeros. por meio desses mensageiros, Ese mensajero esse mensageiro le está dando al pueblo está dando ao la palabra inédita de Dios. inédita de Deus Y por consiguiente, e consequentemente el pueblo está o escuchando povo está escutando voz voz de Dios.